Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, muy buenas tardes. Bien, ¿y usted? Bien, también cambió un poco el viento, está mucho más agradable ahora. Sí, se vino la lluvia y Ah, refrescó, al menos hacia mi zona. Acá hacia Lambaré, por ejemplo, sí, vino el mal clima un ratito y dejó sí, fresquito, como decís. así es, da gusto estar en casa. Bueno, vamos a esperar un poquitito más, a ver, 2 minutos más, mientras voy a estar revisando los archivos y se incorporan los otros compañeros. ¿Está bien? Sí, profe, está súper bien. Bien, como estuvimos mencionando ya en las otras clases también, sabemos que al hablar de planificación, la planificación es como una base desde nuestra vida cotidiana hasta el ámbito laboral y todo lo que tiene que ver con un desenvolvimiento para que nosotros podamos realizar tareas en forma eficiente y evitar estas cuestiones que tienen que ver con la improvisación. Y a veces decimos, no tengo tiempo, pero a veces en realidad sí tenemos tiempo, pero no tenemos organización, ¿verdad? Entonces, ahora yo les voy a hablar un poco sobre diferentes tipos de planificación, no solamente de una planificación específica pequeña, sino de diferentes tipos que también podemos utilizar no solamente en instituciones educativas, por más que tenga un nombre que aparentemente es educativo nomás, pero que también nosotros podemos utilizar en otros ámbitos de gestión, ¿sí?
A ver, ¿qué palabras base? Así, palabras bases que vienen a la mente cuando nosotros hablamos de planificación, aparte de evitar la improvisación. ¿Qué más podemos decir de planificar? ¿Para qué nos sirve? Profe, para estructurar una clase, para darle forma a lo que vamos a implementar. Sí, esa es una palabra muy importante. Estructurar. Recuerden que las planificaciones, si bien tienen un norte, queremos evitar improvisaciones, queremos evitar pérdida de tiempo, no saber qué hacer, no saber qué evaluar, qué medir. También es flexible. ¿Qué quiere decir? Tanto la planificación como la evaluación son procesos flexibles. Nosotros establecemos periodos de tiempo, pero también podemos hacer un proceso de retroalimentación. Es decir, si tenía planificada una actividad o más, mejor dicho, un objetivo, en un mes iba a lograr un mejor desempeño de los estudiantes en el área en la parte oral, en la oralidad. Bueno, no lo estoy logrando aún. ¿Qué es lo que debo hacer? Retroalimentar los procesos, es decir, ver, planteé estos objetivos a través de estos indicadores, aún no lo estoy logrando. Entonces, veo la estrategia, una mejor estrategia que pueda realmente permitir lograr ese objetivo, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene la planificación al ser flexible. Y también otro punto importante es que todos nuestros grupos, no solamente educativos. Me refiero a esta idea que siempre digo, lo más difícil que existe es trabajar con personas. ¿Por qué? Porque todas las personas somos diferentes. Gracias a Dios, ¿verdad? En la diversidad está la riqueza, decimos, pero hay veces que trabajar con algún tipo de persona es bastante complicado. En nuestro trabajo, existen personas que llegan, no saludan. Tendrá sus cuestiones, pero son personales que no deben afectar al ámbito del trabajo. Esa es una dificultad, ¿sí? Es una dificultad que se debe trabajar a nivel institucional. Y no hablo de instituciones educativas, hablo de empresas, hablo de hospitales, de despachos jurídicos. En cualquier organización siempre hay debilidades. Entonces, la planificación también sirve para mejorar esas debilidades que habíamos hablado ya en clases anteriores. Si nosotros como jefes o encargados de algún lugar identificamos algunas situaciones, entonces, ¿qué es lo que hacemos con nuestro jefe inmediato superior? Planificamos acciones, actividades que puedan promover ese sentido de pertenencia hacia el trabajo, un mejor clima laboral que sabemos que es fundamental. A veces pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa, entonces esos espacios también deberían ser importantes, ser considerados dentro de un esquema de mejoramiento dentro de la función que nosotros cumplimos. Esa es una función muy importante de la planificación. Menciono esto porque dentro de las actividades que estarán trabajando los otros compañeros también, una debilidad o una fortaleza puede ser el buen clima institucional, buen clima organizacional puede ser una debilidad y también puede ser una fortaleza. Bien, bueno, vamos a estar desarrollando algunos tipos de planificación a grandes rasgos. eh, la planificación es muy amplia, hay mucho por decir por dentro de la planificación. Lastimosamente nuestros tiempos son muy cortos, pero les voy a estar mencionando sobre el punto que tiene que ver con la planificación clásica, es decir, cómo hacíamos planificaciones anteriormente. No tenía tanto desarrollo, no era tan específico, no era tan analítico como es hoy.
También tenemos el plan de clase. Les voy a mostrar dos tipos de planes, planificaciones que son más de nivel escolar y también voy a compartir con ustedes una planificación a nivel, de nivel universitario, ¿sí? También tenemos el proyecto educativo institucional. A esto me refiero que no es solamente un proyecto que puedo utilizarlo en una institución educativa, sino también puedo utilizarlo como una planificación estratégica dentro de las entidades donde me desempeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque requiere un análisis contextual, tengo que conocer el equipo de trabajo, los recursos con los que cuento, qué sistema de evaluación voy a utilizar. Entonces, básicamente es lo mismo, cumple la misma función, solamente que depende del lugar donde me desempeño para darle un nombre a ese proyecto o a esa planificación. Y luego tenemos uno que es más específico, que es el POA, que nosotros le llamamos así, abreviando Plan Operativo Anual, que también se puede utilizar en otras entidades. Bien, tenemos también otro tipo de planificación, el que se llama plurianual, que ya puede ser cada 5 años, cada 10 años, pero que todo el tiempo va sufriendo revisiones y modificaciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, profe, se entiende súper bien lo Sí, que se acabas escucha de bien, explicarnos. atento. Profe, Bueno, por las habilidades, está hablando por las habilidades blandas, ¿verdad? La sí, capacidad, exactamente. que son Y tan también nos ayuda con las difíciles. habilidades duras, también, profe, la planificación, a mejorar. Dame un ejemplo. Por ejemplo, si vos sos mecánico, ¿verdad? Y no tenés en tu lugar de trabajo una buena planificación para recibir a tus clientes, para organizarte en cuanto a tu labor, capacidad y eso también te ayuda. Uno se planifica a sí mismo para mejorar. Y es como una autoevaluación también. Sí, también. Y qué difícil es ese proceso. Ah, sí, mucho. Mucho, Muy porque nos cuesta difícil. mucho autoevaluarnos y tomar conciencia de estructurarnos, ¿verdad? Para tener un orden, porque la planificación nos lleva a eso, nos lleva al orden de las cosas para poder hacerlo bien. Sin la planificación creo que estaríamos totalmente desorganizados y desestructurados, ¿verdad? Totalmente. Por eso decía la necesidad de organizar, dijiste también estructurar, pero siempre tenemos un espacio para, bueno, pueden surgir inconvenientes, puede surgir algún contratiempo que de igual manera tenemos que tener también de qué manera lo vamos a resolver, ¿sí? Muy importante. Ahora, fijémonos en estas ideas sobre la planeación de sistemas educativos. Ya del 2011, ¿cuáles son las palabras fundamentales que ustedes encuentran así con un vistazo? Tres palabras fundamentales y que son, a ver, yo veo una palabra que es muy real, una idea, mejor dicho, que es bastante común. A ver, ¿cuál ustedes observan? Tres vamos a encontrar. Tres ideas bases dentro de este texto. ¿Me escuchan? Sí, profe.
¿Cuáles son? Tres ideas nomás para poder partir de eso. Buenas tardes, ¿Qué? profe. Buenas tardes. Podría ser la flexibilidad, Ujú, una que yo veo, sí, ¿verdad? Eh, Después rescato mucho la última parte que dice que eh, se reduce a un instrumento burocrático, o sea que es una guía organizadora y estructuradora. O sea, esas dos últimas palabras, ¿verdad? sí. Y fíjense que en la mayoría de los casos se reduce, ¿sí? Es un documento que está nomás ahí por cumplimiento, porque nosotros dentro del ministerio tenemos una resolución que establece documentos de tenencia obligatoria. Si estos documentos realmente son funcionales, cuando nosotros solicitamos las evidencias, eso se ve. Sin embargo, si son documentos que solamente se elaboran con un fin burocrático, es decir, debe estar nomás ahí completo, no tiene ninguna funcionalidad. Si nosotros utilizamos realmente como debe ser, bastante productivo es el documento, no es solamente un papel. Bien, entonces cuando hablamos de una planificación, debe ser realmente ejecutable, debe ser útil y debe observarse realmente los resultados de lo que está plasmado en ese documento. Bien. Bueno, como les decía, anteriormente teníamos una planificación clásica así bastante estandarizada. Normalmente teníamos un título, le dábamos un nombre, qué sé yo, hermoseando el aula o reestructurando la institución, cosas así que eran más generales, ¿sí? Si hablábamos así a nivel institucional, en un sentido más amplio. Si hablamos de ornamentación o de recuperar espacios dentro de la institución, también le dábamos un nombre así un tanto poético, ¿verdad? Pero eran planificaciones mucho más eh, frágiles, por decirlo de una forma. Teníamos en cuenta los objetivos generales, que son más amplios, luego los específicos, los objetivos operativos, cómo, de qué manera lo voy a hacer. Ahora utilizamos el término metodología, de qué manera lo hacemos, a través de qué lo logramos. Teníamos en cuenta también los contenidos, las actividades y la evaluación. Fíjense que dentro de esta planificación clásica no se determina, por ejemplo, un cronograma, no era tan específico, no es tan estructurado, era seguir como una línea básica nada más, pero no tan estructurada, o sea, no tan funcional. No se observan tampoco los indicadores, es decir, no tenemos como un norte muy fijo porque no podemos saber qué es lo que estaban buscando, de qué manera lo iban a hacer, porque los indicadores no están establecidos. Pero luego ya fuimos avanzando con los proyectos mejor estructurados, mejor elaborados y con mayor análisis, con mayor profundidad, ¿sí? Mencionaba también en este sentido el proyecto educativo institucional que es a nivel macro. Es decir, tenemos el proyecto educativo institucional para instituciones educativas. En otras entidades puede ser, generalmente se utiliza el plan estratégico, ¿sí? Que tiene ya establecido también un proceso mucho más amplio de mayor duración. Las proyecciones de las metas son mucho más ambiciosas. Se tienen en cuenta otros lineamientos, pero en esencia tiene los mismos elementos. Un análisis profundo de la realidad institucional, de la realidad organizacional que tiene que ver con la matriz FODA que estuvimos hablando. También hay otros elementos, otras matrices que se pueden usar. Se hace también el cruce
de fortalezas y oportunidades, de debilidades y amenazas. Ese es un trabajo mucho más profundo, pero créanme que es muy factible y muy productivo también. ¿Por qué? Porque al identificar las debilidades, como hablábamos, las convertimos en fortalezas y a partir de ese cruce establecemos nuevamente las actividades que podemos plantearnos para el logro de, ¿sí? La planificación bien realizada es excelente. Los resultados son muy satisfactorios. Voy a ver acá, escribió alguien. Bueno. Bueno, el proyecto educativo institucional, tanto como los planes estratégicos, permiten la proyección, como les decía, a largo plazo, son flexibles, medibles, las estructuras pueden modificarse, permite también este proceso de retroalimentación que mencionaba al inicio, que es muy importante. Solamente cuando nosotros manejamos lo que está escrito en ese proyecto o en ese plan o en esa estructura que nosotros tenemos como organización, podemos saber, por ejemplo, yo tengo en el mes de marzo, en el cronograma establecido, bueno, la mejora edilicia de mi institución o de mi organización o de mi centro hospitalario o de capacitar al personal técnico. Entonces, si yo digo, bueno, logramos ver una mejoría. Les doy un ejemplo así sencillo, ¿verdad? El el trato del personal hacia los pacientes. Un ejemplo nomás, no el de los médicos, sino de las personas que recepcionan. Creo que son licenciadas en enfermería, ¿me corrigen? Así es, que anteriormente le decían enfermeras, pero ahora ya no es ese el título. Si establecimos, por ejemplo, una serie de actividades para ver, bueno, supongamos, tenemos una debilidad, muchas quejas. Hubo muchas quejas del trato de las personas que mencioné y luego hacemos una capacitación a ese personal y después vamos monitoreando, vamos evaluando si es que realmente hubo una mejoría. Entonces podemos decir que ese objetivo preestablecido sí se logró, ¿sí? Pero insisto, solamente si le damos un seguimiento serio, comprometido, vamos a poder ver los resultados. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, se entiende hasta ahí. Sí, Bien, profe. perfecto. Voy a compartir con ustedes entonces esto así a grandes rasgos, nada más porque es súper extenso. Todo esto que yo comparto con ustedes está en la plataforma. Cuando elaboramos un proyecto educativo, como les digo, este es de una institución educativa, del ámbito educativo, pero cuando hablamos de diferentes organizaciones, también podemos solamente adaptar al contexto, ¿sí? Por ejemplo, en las instituciones educativas tenemos, como les decía, el nombre, los datos de la institución, responsables, duración, beneficiarios y también le tenemos que agregar el año. Eso no va a variar en otro tipo de organización. Ahora, siempre dentro de los proyectos y también como una presentación ya en la parte de edilicia, en la parte de la infraestructura, siempre observamos que tiene misión y visión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante, es como la presentación del lugar o de la organización a la que yo pertenezco, ¿sí?
Ya en la primera parte tenemos lo que son los objetivos generales, específicos, las actividades, la evaluación, los resultados esperados, que normalmente son en términos de porcentaje, también lo que nosotros aspiramos. Y fíjense que dentro del proyecto educativo institucional aparece POA. ¿Por qué? Porque el POA es el Plan Operativo Anual. ¿Qué quiere decir? El PEI tiene una duración de 5 años, flexible siempre, pero dentro de ese proyecto educativo institucional aparecen los objetivos que son a largo plazo. Es decir, si yo tengo una duración de 5 años y el plan operativo anual es un año, esos objetivos que están trazados en el PEI deben estar vinculados con el plan operativo anual. ¿Qué quiere decir? Que todos los objetivos que yo quiero lograr en 5 años lo voy distribuyendo por años, ¿sí? Entonces hace que sea mucho más efectivo, mucho más real y mucho más alcanzable. ¿Está? Y las estrategias de sostenibilidad. ¿De qué manera voy a poder sostener a lo largo del tiempo esos objetivos? ¿De qué manera? ¿A través de qué recurso? ¿A través de qué entidad que va a poder fortalecer mi gestión como institución para que podamos lograr los objetivos que nos establecemos? Tengo un ejemplo de una institución educativa que a través de la gestión efectiva del director ha logrado mejorar muy ampliamente la parte de infraestructura de su institución. A través de notas, así como conversábamos también en otras clases, a través de esa gestión, ¿verdad? De solicitar a entidades gubernamentales, no gubernamentales, porque recuerden que no solo el Ministerio de Educación es el que puede construir, sino también a través de los fondos de FONACIDE también se puede construir. Incluso hay otros entes que a través de proyectos, subproyectos, colaboran también para el crecimiento institucional. Tenemos otra institución que es de gestión privada subvencionada, que también tiene un convenio con otra universidad que le donó equipamientos para su sala de informática, por ejemplo. Esas oportunidades las aprovechó para el crecimiento de su institución. De ahí la importancia de una buena planificación, porque yo puedo tener muchas ideas y decir, quiero esto, 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 pero ¿de qué manera lo logro? Solamente organizando mis ideas, viendo qué puertas puedo tocar y finalmente poder lograr mis objetivos. ¿Bien? Vemos el diagnóstico que es sumamente importante que tenemos que hacer al inicio y recuerden también que toda planificación, en toda planificación deben involucrarse todos los agentes educativos, en el caso de las instituciones y en el caso de las organizaciones también. No solamente debería ser imposiciones, no deben ser imposiciones, sino debe ser un espacio de socialización, ¿sí? Y todo esto se va a lograr a través de ese análisis que tanto hemos trabajado. ¿Por qué? Porque si todos los funcionarios de una organización nos reunimos y conversamos sobre el funcionamiento de la organización sin miedo para represalias o qué sé yo, cualquier tipo de malestar, sería interesante porque todos van a dar su punto de vista. No todo es malo, pero tampoco todo es bueno y lo que no es bueno es lo que hay que trabajar. Y lo que está bien hay que mantener y, ¿por qué no?, mejorarlo aún más. ¿Sí? Bueno, después el análisis a fondo, también tenemos todo lo que es el planteamiento, el objetivo que debe ser claro, coherente, concreto, real, sobre todo, y medible.
También, bueno, después ya figura lo que es el POA, que ya les mencioné. Dentro de las actividades del plan operativo anual, que les voy a mostrar después, están los recursos humanos, financieros, que son muy importantes. Los recursos financieros, como les digo, pueden ser institucionales dependiendo de qué actividad es lo que se va a realizar y también por donaciones de otros entes, de acuerdo a la gestión que tenga el director de instituciones educativas o de otras organizaciones. Bueno, y todo esto es lo que se contempla básicamente en la elaboración de un proyecto educativo institucional, pero que también normalmente se trabaja, bueno, se tiene un dictamen en nuestras supervisiones educativas, tiene un dictamen, pero no sé si en las organizaciones que ustedes están. ¿Ustedes tienen algún plan, alguna planificación que ustedes manejen que forma parte de la organización o de la empresa en la que ustedes están? Les consulto. Yo de mi parte no, profe. ¿No? ¿Y ustedes, Rodrigo? Profe, Sí, te escucho. dependiendo de cada servicio, por ejemplo, en el servicio de tomografía donde yo estoy, generalmente existen protocolos a seguir en caso de una reacción alérgica, por ejemplo. Entonces, eso sería una planificación, ¿verdad? De tener todo preparado para casos de urgencia, desde una reacción leve hasta una reacción, ¿verdad? Que sea complicada, por ejemplo, a nivel de mi servicio, digamos. Sí, es un protocolo. Y ese es un protocolo específico de ese lugar, ¿cierto? Sí, así mismo. Ya. ¿Y cómo se dan a conocer esas informaciones? Y ya hay un, digamos, un libro donde está todo eso definido y detallado y cómo vamos a proceder, ¿verdad? En esos casos. Siempre se va a trabajar, por ejemplo, un médico radiólogo, un radiólogo y una enfermera. Y entonces, en los casos, por ejemplo, de una reacción alérgica leve, se le hace una premedicación otra vez. De hecho, que hay una premedicación básica, ¿verdad? Si no responde a la clorpridamina o la hidrocortisona, entonces ya se pasa al siguiente nivel, que es el de la oxigenoterapia y adrenalina. Y si no responde con eso, ya hay que llevar al paciente en la urgencia, ¿verdad? Para poder hacer reanimación. Ya, En son como, sí, qué difícil. está preestablecido eso, ¿verdad? Que Mm, cómo vamos a proceder y se planifica con anterioridad y se prepara todo eso. Tenemos todos los equipos ahí cerca y también los elementos, los insumos médicos que se va a utilizar en caso de que haya una reacción. Ya, y decime, ¿capacitaciones mensuales preestablecidas o de acuerdo a la necesidad que existe nomás? Y siempre hay, porque generalmente cuando viene un equipo nuevo, se hace ya una reunión y la gente que está en el servicio están con los nuevos, con los ingenieros que traen el equipo y se hace una capacitación. Una vez Mm. hicimos, se compró un equipo acelerador lineal que es para radioterapia y una semana vino una ingeniera de Texas que estuvo con nosotros enseñándonos el programa, ¿verdad? Y después, claro, no aprendes todo en una semana, igual a remoto seguía, ¿verdad? Pero siempre es así, siempre hay capacitación y también como trabajamos con radiación ionizante y medicina nuclear también,
Entonces, tenemos un curso que es de protección radiológica que es para el TOE, trabajador ocupacionalmente expuesto. Ah, Eso se ya. hace cada 5 años, ya es una exigencia, ¿verdad? Todos los que Ah, trabajan para poder conocer, ¿verdad? Cómo protegerse, ¿verdad? Cómo cuidarse. Pues ya. justamente el tema de las radiaciones y de la protección radiológica habla, ¿verdad? De proteger al ser humano y también el medio ambiente. Es por eso que ahora tenemos mucho, ¿verdad? Todo el tema de clasificación de la basura, manejo. La gente que trabaja en estos servicios, desde la limpiadora hasta el alto nivel, tiene que tener una preparación diferente. Entonces hablamos ahí, hay una planificación, ¿verdad? Preexistente ya. Y tenemos que informarnos, tenemos que aprender, nos reúnen, nos capacitan, cada tanto, ¿verdad? Cuando Ya. hay nuevas normativas también nos informan, ¿verdad? De los controles y todo lo demás. Ya, bueno, entiendo que hay una planificación, pero que no es como una planificación bastante hermética que se da a conocer de acuerdo a las necesidades. Es como algo tácito, ¿verdad? Está ahí, sabemos que está, pero no es muy visible, ¿verdad? No es muy accesible. En cuanto al documento como tal, no es tan importante, sino que qué es lo que vamos a hacer, a eso nomás me refiero, porque justo otra compañera también me estaba escribiendo con relación a su trabajo y me decía que cada mes tienen un cronograma de actividades, entonces ya saben, bueno, a fin de mes esta capacitación es la que vamos a tener. Cuando vienen, bueno, sabemos que cuando viene un equipo nuevo, sí o sí deben ser capacitados. Solamente me refiero a capacitaciones constantes, ¿sí? Es decir, el 15 tengo una capacitación, el otro 15 tengo otra vez. A eso nomás me refería cuando hablaba de una planificación estructurada por fechas o por cronogramas. Sí, se entiende, profe. Sí, pero Pero es... existe ya un manual. O sea, si vamos a hablar de mm, planificación, existe un manual, ¿verdad? En donde se refiere a todos esos temas, los ítems, ¿verdad? Y decime cuál es el nivel de aceptación de los compañeros que son nuevos, por ejemplo. Que vos metiste el dedo en la herida. Ujú. No son iguales que nosotros, los millennials, ¿verdad? Mm. Hacen toda la protección radiológica, pero son un poco más exigentes, ¿verdad? No quieren adaptarse mucho, se quieren rebelar, no quieren adaptarse mucho ya a las reglas preestablecidas. Y acá ese tipo de comportamiento no es aceptable, porque nosotros estamos trabajando con vida, con la salud de la gente y estamos trabajando con equipos de alta gama, ¿verdad? Radiaciones de alta gama. Entonces no podemos estar aceptando ese tipo o sea, los jefes, ¿verdad? No aceptan ese tipo de comportamiento, por eso hay que tener cuidado, los equipos son delicados, son equipos muy caros, o sea, no, hay que tomarlo con seriedad y con mucha responsabilidad, realmente. Claro, por eso me enfoco mucho en lo que es el análisis contextual, ¿verdad? Porque sabemos que, bueno, algunos, independientemente de que sean jóvenes o más o adultos, igual la línea de pensamiento es el tema acá, ¿verdad? Yo sé luego, vos no me vas a enseñar, a mí me funciona de esta forma. Entonces, para poder subsanar estas cuestiones de socialización, de trabajar con el otro, de respetarle al otro, de tratar de entenderle al otro, ¿verdad? Que son cuestiones bastante difíciles. Por eso es importante esa planificación en cuanto a las capacitaciones de habilidades sociales blandas y duras, como mencionaba la compañera. ¿Por qué? Porque finalmente el error de uno puede afectar el funcionamiento completo de una organización, ¿sí? No es porque yo quiero sentarme nomás y hablar de cosas sin sentido, sino que debemos ir más allá del análisis, ¿sí? Porque yo puedo observar todas las cuestiones que están mal, cuáles son las debilidades que existen, pero ¿qué hago al respecto? ¿Sí? Entonces, con este tipo de actitudes, ¿verdad? Que dicen,
no, yo voy a hacer de esta forma, me cuesta adaptarme. Bueno, las reglas son claras, pero esas reglas deben estar muy claras para el que ingresa y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, estas capacitaciones, a estas capacitaciones debes asistir y no solo asistir, sino acatar, o sea, hacer que esto que no estoy haciendo bien, lo haga bien después, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de que planifiquemos, realicemos y ejecutemos, ¿sí? Porque yo puedo adquirir montones de conceptos. Puedo decir, esto está bien, esto está mal, pero finalmente hago lo que a mí me parece otra vez. Entonces, el logro no se ve, planifico en vano porque finalmente no evalúo ese proceso. Por eso la persona que está a cargo, el líder o el jefe inmediato o el presidente o no sé qué figura tendrán, es el encargado, ¿verdad?, de delegar tareas al inmediato, al que está más cerca, pero que finalmente ese cambio positivo se observe. ¿Sí? Porque toda la organización depende, no depende de uno, pero ese uno puede afectar el buen funcionamiento de las organizaciones, ¿sí? Acá escribió algo una compañera también, voy a aceptar, que es muy importante. Es la compañera que estaba trabajando justamente con el tema del cronograma y las actividades, porque dice, en mi caso se planifica, por ejemplo, octubre rosa, que tiene que ver con toda esta cuestión de la salud, ¿verdad? Que debería ser todo el tiempo, porque no estamos enfermos solamente el mes de octubre. Entonces, es también una cuestión de conciencia social que debería ser constante, ¿verdad? Pero tiene su mes, tendrá su sustento teórico, ¿verdad? Las mingas también, que son una cuestión que debe ser siempre. Si no ensuciamos, no va a haber necesidad de limpiar, ¿sí? Entonces también pasa por una cuestión social, ¿bien? El cronograma de septiembre, que tiene que ver con septiembre azul, que es más para los varones, y todo eso. O sea, todas las cuestiones que se quieren, a lo que se quiere enfocar, se debe planificar, ¿sí? Intensificación de vacunas por brigadas, dice, está todo estructurado, entonces esa nomás es la idea, ¿verdad? Planificar, ejecutar y observar los cambios positivos. Y la otra compañera mencionaba que no tiene acceso a ese documento, lo cual ocurre en la mayoría de las organizaciones. Bien, bueno. Otro punto importante también, quiero mostrarles la planificación a nivel universitario para que ustedes manejen también. Toda esta información está en la plataforma para que ustedes vean cuando puedan. Para que ustedes vean que la importancia también de la planificación de los contenidos, de acuerdo, ¿verdad?, a las fechas que se dispone en la duración de los módulos. Y que el formato de los planes de clase son flexibles, ¿sí? Pudiera ser así visualmente muy extenso, pero son datos importantes. Entonces, este es un formato preestablecido de la universidad, pero que también puede ser ajustado. Bien. Bueno, tenemos, ¿verdad?, el encabezado, a, a qué especialidad pertenece o si es una carrera, la facultad, asignatura, todo lo que tiene que ver con los datos de identificación. Después ya aparecen, ¿verdad?, las competencias. Las competencias sabemos que representan el conjunto de las capacidades, destrezas, habilidades a las cuales nosotros apuntamos para el logro, ¿verdad?, de los estudiantes. Tenemos también competencias. Este es un formato anterior,
¿verdad? Porque normalmente ya hablamos específicamente de lo que es, anteriormente, mejor dicho, hablábamos de lo que es objetivos conceptuales, objetivos procedimentales y objetivos actitudinales. Hoy ya vemos competencias, vemos de esas competencias, desglosamos las capacidades que son, siempre van a ser conceptuales, procedimentales, actitudinales. ¿Por qué? Porque debo conocer, debo saber hacer y debo tener actitud de persona, ¿sí? De persona social, de ser, soy un ser individual, pero también soy un ser social. Entonces, todo eso se va trabajando en la universidad, pero insisto, yo no puedo enseñar algunas cuestiones de cómo ser buena persona cuando ya es adulto, porque todo esto se debe trabajar desde la niñez, ¿sí? Las bases se trabajan en la familia y en las instituciones educativas desde tempranas edades, para que nuestros alumnos sean competentes. Nosotros no podemos decirle, hace esto y yo hago otra cosa, ¿sí? Normalmente enseñamos más con el ejemplo que con lo que decimos. Y todo eso se trabaja en la escuela, desde el nivel inicial y en la casa, por supuesto. Bueno, tenemos también estrategias de evaluación. Esto ya depende de cómo nosotros vamos a plantear nuestras clases, si van a ser expositivas, si van a ser participativas, si van a ser constructivas, a través de qué instrumentos voy a medir el aprendizaje, si voy a utilizar la plataforma, si voy a utilizar cuestionarios, si voy a utilizar ensayos, si voy a utilizar el aula invertida, si voy a utilizar trabajos de investigación. Bien. Después ya más abajo está lo que es las fechas, importantísimo, ¿verdad? Poder distribuir las fechas, el cronograma, de qué hora a qué hora, la unidad temática, el contenido, las estrategias metodológicas por clase, los indicadores, estrategias de evaluación, recursos didácticos y también las horas cátedras, ¿sí? Entonces, este ya es del 2024, no es ahora, ¿sí? Bueno, de ahí la importancia de establecer las fechas, ver posibles, tenemos también meses que tenemos feriados o ese tipo de cosas. Entonces, todo eso también se prevé en una planificación. ¿Está? Y no se olviden de la importancia que tiene la bibliografía. ¿Por qué? Porque todos estos contenidos que yo desarrollo en la clase no son de mi autoría, son de autores propios, entonces se respeta a ver cómo es la autoría, ¿verdad? De los ay, no me sale la palabra. Bueno, lo que sí, la identidad de los creadores de los materiales, ¿sí? No recuerdo la palabra. Entonces, es importante mantener siempre este documento con las referencias bibliográficas. Y sería hasta ahí lo que es una planificación para las clases, ¿verdad? Una clase o también puede ser para un módulo o también puede ser los programas de estudio también tienen que tener la referencia bibliográfica. Bien, eso es todo hasta acá. Ahí. Entonces son elementos básicos de una planificación para que se tenga en cuenta, para tener una mejor estructuración del contenido que voy a desarrollar en el módulo. El derecho de autor es lo que quería decir. Bueno, ahí ya está. Porque no iba a dormir si es que no me acordaba. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe.
Sí, profe, muy bien. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Mm. Bueno, los compañeros dicen que no pueden unirse. Bien, les consulto qué tal van con sus trabajos, van avanzando. Me pueden enviar si tienen sus avances. Estamos en proceso, profe. Perfecto, Ahora, en estos días te voy a mandar a ver para que me corrijas algunas cositas. está muy bien. Bueno, entonces, como les digo, toda la información pueden revisar en la plataforma. Las correcciones, o sea, para las correcciones de los trabajos me pueden enviar cuando tengan y voy a estar mirando. El martes, oye, sí, el martes entonces estaríamos iniciando con la presentación del trabajo de la compañera. Y ya después tenemos con el compañero Rodrigo y el 26 con el compañero Ariel, que también va a presentar. Él va a presentar el 26, Rodrigo el 25 y la compañera Alexandra es la que va a presentar su trabajo el día 19. Va a romper el hielo y vamos a ver que va a ser muy productiva la clase también. ¿Está bien? Súper, profe. Perfecto. Entonces les dejo que descansen y estoy atenta siempre a sus envíos. Que tengan un buen resto de jornada y nos encontramos el día martes puntualmente a las 18 horas. Hasta luego. Chao, profe. Gracias, gracias. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau.